las grandes novedades están en el campo, es decir, en los lugares donde afloran las rocas que contienen fósiles. Es decir, vamos a elegir nuestros lugares de acuerdo a nuestros propósitos. Sabemos, y lo tenemos en mapas geológicos de la República Argentina, que son los que nos dicen dónde están repartidos los parches de rocas de acuerdo a su composición y a su edad. Si notamos que hay determinados sitios en donde corresponden en edad y además son rocas formadas por la acción de ríos y lagos, en superficie, que era donde vivían los animales, y no un granito que se forma a miles de metros de profundidad, donde no vive ninguna criatura, vamos a estar entonces en las condiciones óptimas de edad y del tipo de roca, que son las que seguramente nos van a dar fósiles. El equipo de investigación del Museo de General Roca se prepara para emprender el viaje al Valle de la Luna Rojo, el área protegida del Paso Córdoba en la provincia de Río Negro, un reservorio natural que conforma un anfiteatro moldeado por el viento y la lluvia durante milenios. El Valle de la Luna Rojo es un lugar habitado hace 60 millones de años por los más grandes dinosaurios saurópodos de América del Sur, los titanosaurios. A pocos kilómetros de la ciudad de General Roca, la naturaleza adquiere otro sentido. Cuando yo armo una expedición, tengo que cuidar todas estas facetas que van desde las relaciones con la provincia, con el lógico permiso que tengo que solicitar antes de hacer nada. Una vez concedido ese permiso, organizar ese presupuesto y, por supuesto, desde ya cuando uno está ahí en la provincia, acercarse a los pobladores, que son la gente, los dueños de los campos, para pedir el acceso a su casa. Y de esa manera poder desarrollar una expedición como corresponde, con los cuidados necesarios y con el respeto debido a la gente que vive en la zona. Estamos dentro del área protegida Paso Córdoba. Es un área protegida que se creó para preservar las geoformas, el paisaje que tenemos, puntualmente de este lugar que se denomina Valle de la Luna Rojo, por ser esta zona casi sin plantas, con este paisaje rocoso que asemeja un paisaje lunar. El paisaje ondulado del presente conformaba, en los tiempos prehistóricos, un ecosistema de diversidad biológica asombrosa. Una gran laguna rodeada de bosques y coníferas constituía el escenario para los dinosaurios herbívoros de mayor porte del continente. El equipo organiza y despliega todos los materiales necesarios para establecerse en el territorio y comenzar la expedición.
campamento en condiciones y desplegado, el equipo del museo comienza el recorrido de la zona en búsqueda de los nuevos hallazgos. El área protegida de Paso Córdoba, ley provincial número 2669, protege al lugar, sus geoformas y las especies que lo habitan. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales también hay materiales asociados a restos de Antartosaurus wilmanianus, que es un dinosaurio que se encontró acá en esta zona. Y también se encontró acá, que es el primer dinosaurio que se encontró en Sudamérica. Un dinosaurio de un porte muy grande, porque el fémur solo mide 2,35 metros de largo. Eso quiere decir que es un animal gigantesco. Tiene esa connotación de un valor agregado para esta zona, porque el primer dinosaurio que se encontró en toda Sudamérica salió de acá, de esta localidad que estamos visitando hoy. Impresionante. Ahí hay que bajar. El imponente paisaje ondulado dificulta el recorrido. El equipo debe bajar a la base de la formación para poder explorar y estudiar las laderas de las formaciones de rocas en búsqueda de los primeros hallazgos. Bueno, vamos a ir hasta los placones grandes porque hay huellas y hay cosas para ver. ¿Vamos a ir ladeando acá o vamos a bajar? Yo voy a ir ladeando porque quiero ir sacándole fotos a todas las placas que hay acá. Ponerle escala. Sí. Y si podés y ves alguna, sacale de perfil. Sí. Para ver si son simétricas o asimétricas. Intervienen estudiantes, intervienen becarios, personas que están haciendo sus tesis doctorales, están haciendo sus primeros pasos en lo que respecta al estudio de los dinosaurios. También intervienen técnicos que tienen un rol crucial en lo que es el armado del campamento, la logística, lo que tiene que ver con la extracción de los fósiles y su posterior preparación. Bueno, estamos en la zona de Paso Córdoba, en el Valle de la Luna Rojo, y acá, bueno, vemos todos esos estratos de color bordó, rojizos, que corresponden a la formación de Anacleto. Y bueno, Anacleto tiene unos 90 millones de años más o menos. Esa es la más grande. ¿Eh? Esta es la más grande. Tiene... Está buenísimo. Tiene un cambio de... Y después está así. ¿Viste? Y después tenés otro así. Pero fíjate, esta es una secuencia. Esta es como la misma secuencia que se depositó, pero fue cambió de dirección. Puede ser un episodio de inundación de lluvia, de agua que viene de otro lado. Y son muy, fíjate que son muy simétricas. Así que son de oleaje. Y lo que se observa llama mucho la atención es la cantidad de bloques que hay de arenisca con ondulitas. Ondulitas como que hay unas muestras, ¿sí? Que son esto. Encontramos muchos fragmentos grandes de placas de arenisca que tienen estas estructuras muy bien preservadas, son ondulitas. Las ondulitas se forman por varios motivos, ¿no? O sea, por varios ambientes. Y tiene que haber obviamente agua o viento, un flujo. A esto le llamamos flujo, ¿no? Y para empezar a descartar un poco de qué manera se formó, nos guiamos básicamente por la geometría que suelen tener las ondulitas con respecto a sus caras, ¿sí?
Si uno las parte por la cresta, digamos, la divide en la mitad, podés observar si son simétricas o son asimétricas. Entonces, si son simétricas, ya podemos decir que tiene, en este caso, ¿no? Tiene una simetría bilateral así, dos caritas iguales. Entonces decís que, bueno, hubo un flujo que iba y venía, un retrabajo se llama eso. Entonces ahí ya podés estimar que son ondulitas por oleaje. Y bueno, ahí ya podés inferir más o menos a que estas ondulitas se pueden haber formado en la costa de algún lago, o de una laguna, o en la costa del mar, ¿no? Por producto del oleaje, que lo iba retrabajando y le da esta forma. Lo interesante de este es que acá tenés un tren que va en esta dirección, ¿no? Se mueve así. Y después tenés otra que cambia así. Bueno, esto puede haber sido porque primero se formó un tren de ondulitas del mismo sentido que esta, ¿ves? Pero después se estabilizó con matas microbiales. ¿Esto sería? Matas microbiales son digamos, microbios que se comen, se alimentan de la materia orgánica que hay en el sedimento. Entonces se van formando matas que se llaman y estabilizan las ondulitas, entonces impiden que se erosione. Y después cuando, bueno, acá ves que cambia el sentido, no las erosiona, entonces se ve como un enrejado de ondulitas. Para poder decir realmente cuál era el paleoambiente, ¿no? Donde se depositó todo esto, en realidad se tiene que levantar perfiles, varios perfiles en diferentes lugares de la barda y hacer una correlación de facies, ¿no? De estratos, haces una correlación de estratos y ahí tenés que describir, digamos, todas las estructuras, toda la geometría que hay dentro del estrato. Y bueno, haciendo toda esa correlación, ahí podés realmente dar una interpretación del paleoambiente que hubo de depositación en ese momento. Estas en la actualidad las podemos observar a orillas del río, donde pasa la corriente de agua, es una energía, digamos, suave, ¿no? Que pasa y hace estas ondulaciones. Y también, bueno, cuando vas a la playa, el trabajo de las olas que van y vienen, también forman este tipo de ondulaciones en las arenas. Aparte de imaginarnos una playa, te imaginas, si no es la orilla del mar, esto puede haber sido un lago o una laguna. Y encontramos fósiles ahí, así que seguramente debe haber habido mucha vegetación. Digamos, empezás a juntar todas las evidencias que tenés dentro de los afloramientos y ahí empezás a armar más o menos una historia del lugar. Te empezás a imaginar cómo era el lugar en la prehistoria. Acá también lo interesante es el arreglo que veníamos viendo de granulometría. Vos fíjate que tenés fino abajo y después te empieza a meter areniscas paralelas, después tenés ondulitas, pero va de lo más fino a lo más grueso. Y arriba tenés entrecruzado, ¿no? Entonces a eso también te puede indicar el ambiente sedimentario. Esto por el arreglo que tiene más o menos, que tiene fango abajo, arenisca, después te manda algunas heterolitas, parece más el arreglo de un delta. Un delta que va progradando, que va metiéndose cada vez más adentro del curso de agua. Las laderas de las rocas preservan la historia de la Tierra. En ellas se pueden hallar indicios que nos permiten entender cómo se desarrollaba la vida hace millones de años. Guarda. Impresionante. Bueno, mira acá. Luego de haber reconocido el terreno y examinado las coordenadas trabajadas previamente,
los exploradores encuentran los primeros vestigios de animales prehistóricos. Y se mete para allá. 067. Esta es una fíbula. La fíbula. Son muy parecidos a los huesos de los Laplatasaurus que encontramos en el Valle de los Titanos. Sí. ¿Y a cuánto estamos acá? Estamos 5 kilómetros. Y en línea recta, 8 kilómetros, ponele. Esta es una continuidad lateral, se dice, Tincho. Aflora lo mismo acá que a 8 kilómetros en el Valle de los Titanos. Claro. Es la misma formación geológica, la misma fase y tiene todo un mismo momento de depositación, así que encontrar los bichos acá es probable que sean los mismos que encontramos allá. El Valle de la Luna Rojo y el Valle de los Titanos forman parte del mismo plegamiento y paleoecosistema. En ambos encontramos el mismo registro de huesos fósiles. Años atrás, cuando Darwin salía a caminar por la Patagonia, cuando debía trasladarse de un lugar al otro, lo hacía a caballo, demoraba varios días, se tomaban su tiempo. Tenían que hacer altos en el camino, ver el paisaje, no quedaba otra cosa que admirarlo, no quedaba otra cosa que reflexionar sobre ese paisaje. Y en eso es diferente lo que ocurre hoy. Hoy salimos desde aquí con nuestras camionetas y cuanto antes podamos llegar a destino, mejor. Obviamente estamos viendo la ruta, estamos observando a otros autos que están pasando rápidamente y poca atención prestamos a ese paisaje. Cuanto antes lleguemos al yacimiento, mejor. Entonces ya tenemos, digamos, ahí una pérdida en lo que es la reflexión al respecto del paisaje y cómo es el entorno. Se acortan los tiempos, obviamente, no son las expediciones de semanas o de meses que le llevaban a un Carlos Ameguino quedarse en el campo. Estas son expediciones más cortas. En general duran un mes. Hay paleontólogos que han estado más tiempo, 2 meses, 3 meses, volviendo obviamente con sus camionetas repletas de tesoros. Nosotros pretendemos hacer expediciones que sean más cortas, más rápidas, pero bueno, cumplir con el objetivo de ir, recorrer una región, encontrar algo, si es que tenemos suerte, y proceder a su excavación y obviamente retornar con este material para su preparación luego en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces es probable que sea un Laplatasaurus. Es probable. De todas maneras, acá también salió un Laplatasaurus. Sí, acá en 1929 Frederick von Hien publicó unos restos de Laplatasaurus acá, que los había encontrado entre el 26 y el 27 Ricardo Wichmann, un geólogo que fue el primero en venir a hacer el levantamiento geológico de toda esta zona. Y él le encontró los huesos acá y los envió para que los estudien en La Plata. Wichmann encontró acá el Antartosaurus. Encontró el Antartosaurus. El Antartosaurus fue el primer saurópodo que se encontró en Sudamérica y fue sigue siendo uno de los dinosaurios más grandes de los que hay registro. El fémur que sacaron de acá del Bajo, del Valle de la Luna Rojo, acá en Roca, mide 2 metros 35 centímetros. Es uno de los registros de fémures más grandes que existen. Así que es probable que estos sean o Laplatasaurus o Antartosaurus. Encontramos 2 huesos de las extremidades delanteras y posterior de lo que posiblemente sea un Laplatasaurus.
Eso lo vamos a poder determinar una vez que estén los materiales en el laboratorio y que algún profesional venga a hacer la determinación de esos hallazgos. Estos animales eran animales muy grandes, de más de 10 metros de largo, de cola larga y cuello largo, eran saurópodos, que eran los elementos faunísticos más habituales de esta zona para el periodo Cretácico, y que se han hallado restos de algunos ejemplares de gran porte de hasta 35 metros de largo. Estos animales eran todos herbívoros. ¿Qué orientación tiene más o menos? Sureste me parece, ¿no? ¿Dónde está el norte? El norte lo tenés acá. El rumbo, después los podemos más o menos... ¿Qué rumbo tiene? Noroeste. Si querés pasar el GPS con la brújula, norte, Sí. sur, ¿Noreste más o menos está? noreste. Sí. Sí, por ahí le hacemos las fotos y tenemos bien exacto. Eso me dijiste que es una ulna. Una ulna. ¿Qué parte sería eso? Es el equivalente a este hueso en nuestro cuerpo en la pata de adelante. La extremidad delantera es el húmero, la ulna y el radio. La extremidad trasera es el fémur, el cúbito, la fíbula y la tibia. Entonces tenemos hueso de la pata delantera y hueso de la pata trasera ya. Tenemos hueso de la pata delantera y trasera. ¿Estará in situ? ¿O habrá sido rodado? Yo creo que están rodados. Se me difícil que encontremos o debe venir barda más arriba. El resto del cuerpo. Estamos encontrando huesos, lo que aparentemente pueden ser más ejemplares de la Platasaurus, que es un dinosaurio muy conocido porque se han encontrado varios ejemplares, varios esqueletos. En el museo en Roca hay una colección muy importante de una localidad que nosotros denominamos Valle de los Titanos, porque hay ejemplares adultos y juveniles todos asociados, y estos son materiales complementarios a unos restos que se encontraron por el año 1927, acá en esta zona, en el Valle de la Luna Rojo, en el área protegida Paso Córdoba, y que se encuentran depositados en el Museo de la Plata. Este anfiteatro natural, rojizo y ventoso, se constituía hace millones de años como la tierra de gigantes. Este paisaje desierto conformaba un verdadero oasis de vida. Miles de saurópodos de grandes dimensiones transitaban estas tierras dibujando a su paso una postal digna e imponente. Una verdadera frontera de la diversidad de la naturaleza prehistórica. Y esta zona era una zona de laguna, con un ambiente cálido, con cursos de agua que llegaban a esta laguna constantemente y con un bosque muy frondoso, y estamos encontrando también restos asociados de peces pulmonados, que eran unos peces muy grandes, de gran porte. Estamos encontrando algunas vértebras de otros reptiles más pequeños, como tortugas o como algunos pequeños lagartos. Y todo eso va armando un contexto de la fauna de ese momento y de cómo era el paisaje hace 85 millones de años. Entre los objetivos de estudio del equipo están la reconstrucción de los seres vivos que vivieron en el pasado, el estudio de su origen, las relaciones entre ellos y con su entorno. Con todas estas metas y los nuevos hallazgos, regresan al Museo de General Roca para analizar el material en la mesa de trabajo. De regreso a la ciudad, se inicia otra etapa de la investigación.
Bueno, acá estamos en una de las alas de colección del museo, donde estamos resguardando las piezas grandes, sobre todo de dinosaurios. Acá está la parte de vertebrados fósiles del museo, ¿no? Acá tenemos piezas resguardadas principalmente de titanosaurios, de los Laplatasaurus, que estamos sacando del Valle de los Titanos. Hay algunas piezas, esto es como esta, que es una fíbula. Tenemos varios ejemplares, varios esqueletos parcialmente extraídos, que a medida que se van preparando los vamos sumando al número correlativo del mismo ejemplar para no perder la información y para no mezclar los ejemplares, y que los profesionales que vienen a estudiar los materiales tengan acceso a toda la colección de la forma más ordenada posible. Estos huesos son parte del grupo de los Laplatasaurios, de los titanosaurios, estos dinosaurios de cola larga y cuello largo. Y este, por ejemplo, es un individuo de un estadio casi juvenil, subadulto. Esta es una fíbula. Ahí tenemos otra fíbula de otro ejemplar, de un tamaño, un porte un poquito más grande. Donde podemos ir observando que a medida que crecen los ejemplares, la morfología de los huesos va variando notablemente. Las crestas se agudizan, las fosas algunas se pierden y otras se profundizan, y son ejemplares de una misma especie en realidad. Nos damos cuenta que son de una misma especie porque este yacimiento que estamos explorando y del que estamos extrayendo materiales es el primer yacimiento donde se están encontrando ejemplares adultos y juveniles todos asociados. Entonces, por ejemplo, estos son huesos de un sitio de una de las excavaciones, porque es un yacimiento de unas 5 hectáreas donde hay varias excavaciones simultáneas. Y este es un metatarso, un hueso de la pata de un animal. Y acá nosotros podemos ver metatarsos de ejemplares adultos. Y pueden ver la diferencia de tamaño. Acá hay varios huesos de distintas partes del esqueleto de distintos individuos nosotros tenemos reconocidos. Esto, por ejemplo, es un metacarpo, es un hueso de la pata del gigante. Sería este hueso, vértebras caudales, la punta de una cola de un laplatosaurio. Es una ulna, es un hueso también de la pata de delante de otro individuo. Son todos huesos de distintos individuos de distintos portes. La ulna es el equivalente a este hueso en la pata de delante. Acá hay vértebras dorsales, que son vértebras de la espalda, y algunas vértebras caudales. Este es un fragmento de un ilión, que es un hueso de la cadera. Este es un fragmento de maxilar, que es un fragmento de cráneo, que es la parte de la delantera, y ahí se pueden ver fragmentos de los dientes. Esto, por ejemplo, es una fíbula, que también es de un animal de gran porte, un animal de más de 10 metros de largo. Entonces tenemos fragmentos del esqueleto de todas las partes del cuerpo, ¿no? El Museo Patagónico de General Roca posee una importante colección de fósiles perteneciente a los Laplatasaurios. Esta colección es un referente a la hora de estudiar los nuevos fósiles. Una vez en el laboratorio, los restos fósiles son colocados en una mesa de trabajo para iniciar su estudio. Estos son materiales de un saurópodo gigante que posiblemente sea un Laplatasaurus, un titanosaurio de gran porte
que son materiales que estamos encontrando en lo que denominamos Valle de los Titanos, donde encontramos unos 12 o 14 ejemplares entre adultos y juveniles. Es un hallazgo súper importante, muy interesante, porque permite ver la ontogenia desde que los fósiles son pequeños, desde que el animal era de porte pequeño hasta que es un adulto, ¿no? Y cómo el desarrollo ontogenético, que es el desarrollo del animal desde el estado embrionario hasta su adultez, en todo ese desarrollo los huesos se van modificando, ¿no? Porque a medida que el animal aumenta y envejece, los huesos se van haciendo más robustos, necesitan soportar más peso, entonces las articulaciones son más robustas, los lugares de inserción muscular y de los ligamentos también necesitan ser más fuertes, ¿no? Entonces, lo interesante de este hallazgo es poder ver eso, poder ir viendo cómo las estructuras de los huesos van modificando en los distintos estadios de los ejemplares, y eso demuestra que, por ejemplo, en paleontología sucede mucho, que vos a veces encontrás solo un hueso o parte de un esqueleto y se hace la descripción y se publica. Esto lo que va a demostrar es que muchos ejemplares que se pensaban que eran especies distintas, en realidad son distintos estadios de una misma especie. El equivalente al hueso de la pata de delante. Acá hay unas reconstrucciones en vida. Este es el húmero, que es este hueso en la pata de delante de los animales, ¿no? Que articula con la cintura, lo que se llama cintura escapular, con la escápula y el coracoide, que son los huesos que ayudan a formar el frente del pectoral del animal, ¿no? El fémur, por lo general, siempre es mucho más grande. Así que imagínate el tamaño de este animal, era un animal gigantesco. En los otros húmeros de animales más chiquitos que estamos encontrando, vemos que esta robustez que tiene acá está un poquito más desplazada, esta curvatura es más marcada. Nosotros, en la reconstrucción del animal que hicimos en vida acá, de la Platasaurus, lo hicimos de 10 metros de largo en base a húmeros que eran mucho más cortitos que Esto significa que la Platasaurus llegaba a medir mucho más, ¿no? Los adultos medirían 20-25 metros de largo. Fíjate el tamaño de esta costilla y el tamaño que tiene aquella vértebra, aquella que es solo la espina neural, ahí falta la base de la vértebra, es una vértebra muy alta. Los huesos de este animal los encontramos en la formación de Anacleto, tienen unos 85-87 millones de años. Acá se encuentran tanto en el área protegida Paso Córdoba, en el Valle de la Luna, acá en General Roca, como en los campos más al sur, en el Valle de los Titanos, que es donde nosotros estamos encontrando los materiales, que es la misma continuación de la misma formación geológica, ¿no? Que aflora en dos puntos distintos de la provincia. Un animal con el húmero de este tamaño, ¿qué largo tendría? Unos 25 metros, dijimos, ¿no? Unos 20-25 metros, sí. El hecho que hayamos encontrado tantos esqueletos, todos juntos. Y eso es una evidencia muy fuerte de que son animales gregarios, ¿no? De comportamiento que vivían en manadas, que las crías, encontrar crías con adultos, quiere decir que los adultos cuidaban activamente a sus crías hasta que sus crías llegaban a estadios de mayor porte, ¿no? Evidencia de eso son las zonas de nidificación que se encuentran en la provincia de Neuquén y de Río Negro, donde encontrás muchos nidos con muchos huevos, todos juntos. Es otro indicador de que anidaban juntas también los saurópodos, porque se defendían activamente entre ellos, siendo una manada de los predadores, ¿no? Acordate que no solo los saurópodos eran gigantes, sino los terópodos también. Entonces, estos animales seguramente vivían en manada y también migraban, ¿no? Porque te imaginás que comerían bastante para sostener tremendos portes y una manada. Sí, necesitarían los recursos muy rápido. Necesitarían migrar continuamente, si bien siempre tenían la misma zona de nidificación. Debe haber sido un paisaje espectacular ver una manada de 30 titanosaurios de estos, de 30 Laplatasaurus, con adultos y juveniles, con crías chiquitas como hemos encontrado, porque además deben haber sido coloridos también, ¿no? Deben haber
Hay algunos artistas que se los imaginan con ocelos turquesas, con ocelos con colores realmente vivos. Esa visión que se tenía antes, que eran animales grises y que vivían en lagos, adentro de agua para soportar tremendo peso, cambió totalmente, ¿no? Estos animales eran activos caminantes, eran activos migradores, y realmente deben haber tenido también rasgos de dimorfismo sexual con colores y con distintas ornamentaciones también en la piel, ¿no? Se han encontrado escamas grandotas que se llaman osteodermos, que son escamas de hueso, ¿no? Que servía para proteger el exterior del animal también. Lo que podríamos hacer, Tato, es fotografiar todos los materiales que tenemos en la colección, de todo lo que ya hay preparado, para tener todo digitalizado, para ofrecerle a algún profesional que desarrolle el estudio en detalle de todo este material que tenemos resguardado acá en el museo. Podríamos hacer una reconstrucción del esqueleto, como el que hay en el Museo de la Plata. En el Museo de la Plata, el primer ejemplar que se encontró de la Platasaurus acá en Río Negro, por el año 1920, 27, 26, está depositado en la colección del Museo de la Plata. La Platasaurus es uno de los dinosaurios históricos, digamos, tiene una gran relevancia para lo que es el desarrollo de la paleontología de dinosaurios de nuestro propio país, porque fue descubierto a fines del siglo XIX en las cercanías de Cinco Saltos. Fue encontrado allí, muchos de estos descubrimientos originales en provincia de Río Negro y Neuquén tienen que ver con lo que fue el avance del ejército argentino cuando el general Roca estaba guiando su conquista del desierto, obviamente en contra de los pueblos originarios. Muchos de estos, en estos avances, en esta cuestión del relevamiento topográfico, de saber dónde estaba el mejor paso, dónde estaba el río, dónde estaba la mejor barda para poder divisar el terreno, se descubrieron fósiles. Y muchos de estos fósiles fueron a parar al Museo de la Plata en aquel entonces. Algunos fueron estudiados incluso por Florentino Ameghino. El viaje continúa ahora en la provincia de Buenos Aires. Viaja al Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, en búsqueda de indicios que permitan conocer más detalles de la especie. Adelante. Permiso. Hola, Pablo. Hola, Silvia, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlos acá. Bueno, veníamos a visitar algunas colecciones, visitar la exhibición para vincular algunos hallazgos hechos allá en Río Negro con materiales que hay acá. Sí, buenísimo. Bueno, Bueno, ahora seguramente van a ir hasta... Ahora te va a acompañar alguien para que no te pierdas, para que vayas a ver las colecciones esas que tanto les interesan. Y bueno, ojalá que sea bien fructífero la visita y la venida hasta acá y que sigamos en fuertes vínculos. muchas gracias por toda la colaboración y la atención. No, por favor, de ninguna manera.
adelante. Permiso. Este es uno de los depósitos principales del museo, la colección de paleontología, que se guarda en material tipo principalmente. Y bueno, este es el material que te separamos, parte del material que te interesa. Las dos tibias. Bueno, este es el material de la Platasaurus del año 28. Las dos tibias en perfecto estado de conservación. Generado acá por una compra por Alejo Barrios en el año 28, justamente como te dije. Era muy común en ese momento comprar y vender fósiles, principalmente por este tipo de entidades. Así que eran, como te darás cuenta, animales enormes, muy masivos. Sí, nosotros hicimos varias excavaciones cerca de Roca, donde encontramos materiales de la Platasaurus también. Y bueno, esta visita era para hacer las fotos, para las comparaciones. Sí. Perfecto. Es probable que sean de localidades cercanas ahí a todo ese yacimiento de la formación Anacleto ahí de Río Negro, porque nosotros encontramos en una localidad que informalmente denominamos Valle de los Titanos, un yacimiento con muchos ejemplares, con el mismo estado de preservación de los huesos. Es probable que la formación mantenga esta conservación espectacular que tienen los materiales. Así que no sería extraño que los materiales sean de algún lugar cercano. Cercano, donde se encontraron los demás. Bueno, yo estaba interesado en observar este material porque tenemos otros ejemplares de la Platasaurus también, entonces queríamos hacer las comparaciones. Perfecto. ¿Puedo hacer alguna foto? Sí, todas las que quieras. ¿Te molesto? ¿Tendrás una escalita? Sí, cómo no. Las muestras fósiles recolectadas en el Valle de la Luna Rojo, la vasta colección del Museo Patagónico y la del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata aportan datos fundamentales al estudio de esta especie. Y la Platasaurus era un animal herbívoro, era una criatura que caminaba en sus cuatro patas, era un animal que oscilaba en los 10 metros de largo, tenía un cuello largo que terminaba en una cabeza chiquita, pequeña, provista de dientes también diminutos, pero que se concentraban en el extremo anterior para poder arrancar las hojas de los árboles, los frutos. Era un dinosaurio que tenía una cola larga también, seguramente esa cola la habrían empleado como un látigo para defenderse del ataque de algún depredador. Y el cuerpo de estos laplatasaurios estaba cubierto, como otros de sus parientes, los titanosaurios. Tenían embebidos en la piel enormes escudos, escudos que muy probablemente servían de protección. Muchos de estos escudos, que han sido, por ejemplo, descubiertos en otras partes de Río Negro, no solamente en Cinco Saltos, de donde vienen esos escudos aplanados, pero que tienen una especie de círculo en el medio, rugoso, en donde se supone, se interpreta, que era el asentamiento de una púa, de un material córneo, un material semejante a nuestras uñas, ¿sí? O al de un cuerno de un toro, y ese material córneo seguramente salía en forma de cono, de modo que entonces los cuerpos de estos laplatasaurios no solamente tenían esos escudos, sino también púas que sobresalían hacia afuera para poder defenderlos si eran atacados por algún depredador. El Laplatasaurus tenía costillas anchas, un rasgo que es usual dentro de los titanosaurios. Y esas costillas servían de asentamiento no solamente a músculos y ligamentos, que eran los encargados de mover el tórax cuando estos animales inspiraban y expiraban, sino también servían de base para el asentamiento de esas enormes placas que formaban esa coraza protectora. Esas caderas
del Platasaurus, del Neuquensaurus, del Saltasaurus, daban anclaje a esos músculos que permitían no solamente mover las patas posteriores, sino, y aquí viene la interesante interpretación de Jaime, que eran capaces de erguirse en las patas traseras, quizás apoyados con la cola. Un laplatosaurio, un titanosaurio, otros parientes de él, se podrían haber parado frente a algún árbol de los que habitaban, los que crecían en aquel momento, que obviamente eran de gran porte, y haber entonces alcanzado más fácilmente con su cuello la copa de los árboles, para arrancar las acículas de las coníferas que existían en ese entonces, o para arrancar alguna piña de alguna araucaria que era común que poblaran el norte de la Patagonia hace unos 70 millones de años atrás. La Platasaurus fue ese nombre acuñado por un especialista alemán muy importante, que fallecido obviamente hace mucho tiempo atrás, Frederick von Hine. Este paleontólogo fue invitado por el Museo de la Plata, el que era el director en aquel momento, Luis María Torres, y lo recibieron en 1924 a Frederick von Hine. Él permaneció durante varios meses en La Plata, estudiando la rica colección que había sido lograda en el norte de Río Negro y Neuquén. Y Frederick von Hine hizo una monografía estupenda que fue la base del conocimiento de los dinosaurios de Patagonia, y podríamos decir por extensión de América del Sur. Y esta monografía fue publicada en el Museo de la Plata en 1929 y se llama Los saurisquios y ornitisquios del Cretácico argentino. Procedían de Patagonia, de esta región compartida por Río Negro y Neuquén. Y obviamente Frederick von Hine hizo la descripción de esta criatura y bueno, obviamente luego con otras reinterpretaciones acerca de las relaciones de parentesco de este animal, el paleontólogo argentino Jaime Powell, mucho más recientemente, Jaime revisó las relaciones de parentesco de este animal, que originalmente había sido llamado Titanosaurus araucanicus, y él consideró lo suficientemente, Jaime Powell, lo suficientemente diferente de otros titanosaurios para acuñar un nombre diferente y lo llamó Laplatasaurus, en honor al Museo de La Plata, que era donde estos materiales habían sido y siguen perteneciendo a sus colecciones. Los dinosaurios, temibles animales terrestres, magníficos en su gran diversidad y capacidad de adaptación, se constituyeron como dueños absolutos de la Tierra. Algunos ejemplares de porte imponente, otros de livianos y de gráciles movimientos, unos feroces cazadores, otros pacíficos herbívoros gregarios, todos ejemplares diversos de una misma especie, los dinosaurios, piezas de un paisaje inigualable de la historia de la vida en la Tierra. Millones de años después, aún se escucha en la Tierra los pasos cansinos de aquellos animales extraordinarios, los gigantes del sur.